Muy buenas tardes, mi grupo está compuesto por Lady Paola Rodríguez, Brian Ander Ruiz y quien les habla, Giancarlos Córdoba. Nuestra investigación está centrada en conocer las jergas y argot en personas mayores de 60 años. Pero antes de eso debemos de conocer un poco sobre qué son las jergas y los argot. Las jergas es un lenguaje particular que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Estas personas utilizan un lenguaje determinado que solo comprenden ellos. Este tipo de dialecto es difícil de comprender para aquellas personas que no hacen parte de ese grupo mencionado. Los argot es un grupo más limitado de personas, es decir, es un subgrupo dentro de las jergas. Entre ellas se encuentran las categorías sociales y profesionales. Para la Real Academia Española, las jergas y los argot son sinónimos, quiere decir que es lo mismo. Sin más preámbulo, les dejaré con la compañera quien le dará una entrevista a un adulto mayor de 60 años en el cual comprenderemos un poco sobre sus jergas y argots. Muy buenas tardes, señor Jairo Rodríguez. Muchísimas gracias por este espacio que nos está brindando. Y pues a continuación ya tenemos unas preguntas para hablar con usted sobre las jergas y los argots. ¿Qué le parece si empezamos? Sí, sí, me parece perfecto. ¿Qué es para usted una jerga? Una jerga es una forma lingüística y familiar utilizada por determinados miembros de un grupo social. ¿Qué es para usted un argot? Un argot es ya un lenguaje un poco más especializado que la jerga, que nace dentro de la misma, incluyendo, pero ya entonces define un grupo social de acuerdo a las determinadas profesiones que hayan. Por ejemplo, el argot es muy utilizado por los médicos, por el gremio de la salud, también por los docentes, los profesores universitarios y también de acuerdo a las diferentes profesiones que hayan, ¿no? Ya sean ambientales, sociales, etc. ¿Por qué cree que se dio origen a las jergas? Pues las jergas se originan casualmente por la necesidad del encubrimiento de determinados hechos sociales. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en las diferentes zonas geográficas se utiliza mucho para que éstas puedan diferenciarse de las otras. Entonces se utilizan un lenguaje especial que se forma muy conocido para el grupo de la región, para que no sea, para diferenciarse con de los otros grupos de otras regiones. ¿Por qué cree que se dio origen a los argots? Es que llevando a la respuesta anterior, le decía, los argots se hacen necesarios para evitar el acoso de personas que no tienen determinado conocimiento en ciertas cosas. Entonces los médicos, por ejemplo, utilizan cierto tipo de términos para que la gente no entienda cuando están hablando de, por ejemplo, de algunos tipos de enfermedades. Lo mismo los profesores utilizan cierto tipo de cosas para poder anunciar a los estudiantes ciertas cosas. O sea, el argot se utiliza casualmente es para evitar que la gente que no tenga de ese tipo de conocimiento no se esté metiendo en cosas y de pronto implique un desorden, una reunión, un evento importante. ¿Me podría dar ejemplos de alguna jerga que conozca o de jergas que tenga conocimiento? Sí, claro. Por ejemplo, en el norte del Tolima se utiliza mucho decir las nombrecientas, que es para referirse en términos de decir las gallinas, ¿sí? Entonces, como jerga serían las nombrecientas y como argot es las gallinas, o por ejemplo, el seis narices. El seis narices es el revólver. O sea, la jerga es el seis narices y el argot es el revólver. O como también le dicen, digamos, el potro o el mocho, y él se refiere a los caballos. O sea, la jerga utilizada allá tratan de cambiar los nombres de las cosas utilizando otros nombres que se hagan como más común en la región.
¿Por qué cree que las jergas y los argots cambian tanto con el paso de los años y con el tiempo? Bueno, ¿esto qué sucede? Resulta que es que como estamos divididos en ciudades y campos, y las ciudades y los campos están ubicados en determinadas zonas que bien pueden ser calientes, frías, y entonces cambia mucho es porque la forma digamos, de las plantas, los animales cambian de acuerdo también a las regiones, ¿sí? No es lo mismo ver un ganado de tierra fría que un ganado caliente. Entonces cambia mucho esas, esas jergas cambian mucho porque permite, por ejemplo, los de caliente dan más prioridad al calor y entonces dice, pueden utilizar términos al calor, que estoy muy acalentado, estoy muy, bueno, dirán, o que el sol me pega mucho, y el del frío dice que estoy más encogido, soporto mucho frío, entonces de acuerdo a la región, a lo ambiental, a lo climático y al cambio del orbe con el tiempo, en el avance de la cultura, van cambiando mucho ese tipo de lenguajes familiares de las regiones. ¿Ha tenido algún inconveniente por una mala interpretación sobre algún argoto o alguna jerga? Uy, por supuesto, por ejemplo, he sentido ese efecto, inclusive cuando viajo por ejemplo de una ciudad a otra, y hay veces que allá, digamos, tienen, de acuerdo a su jerga, por ejemplo, hagamos un caso muy especial. Nosotros acá en el Tolima dice, lo invito a un pintadito, ¿sí? Pero en Bogotá me pasó que un día fui a una cafetería con un primo allá en Bogotá y entramos y entonces le dije, hermano, ¿qué va a tomar? Le dije, hermano, me voy a tomar un pintadito. Él no sabía qué era. Le dije a la señora que estaba atendiendo, le dije, por favor, va un pintadito, y como que tampoco sabía, me decía que allá eso no era. Le dije, bueno, café con leche, y yo, eso es perico. Entonces confunden el perico porque nosotros acá, el perico lo que llamamos unos huevos fritos con cebolla y con tomate. Ese es un inconveniente. El otro inconveniente que me parece a mí chocante es que tal vez no lo miramos toda la población en ese sentido, es que a uno le choca muchas cosas llegar a una parte y que hablen unas cosas que uno no entiende, uno se incomoda, no es abierto. En cambio en su región, como la conocen, usted es libre, habla, espontáneo, ríe, de todo. No es muy diferente uno a entender a un paisa o ir a entender a un pastuso o que ir a entender a un tolimense. Sí. ¿Qué piensa usted sobre las jergas y el lenguaje coloquial de los jóvenes de hoy en día? Mire, la verdad es que a mi edad a mí me da como tristeza. Mira, me da tristeza porque ese tipo de jergas no solamente lo hicieron como un lenguaje, digamos, vocal, sino que es que tienen un lenguaje también llevado a la escritura que les ha hecho perder, inclusive casi ni pueden hablar. Ya no hablan sino medias palabras, escriben la mitad. Parece como que si la tecnología está avanzando, pero no le está pasando lo del cassette de nosotros. Nosotros utilizábamos el cassette, la cinta pasaba de este lado completamente toda, ¿sí? Y solamente si se devolvía no era para oír la partecita de atrás, sino que tenía que regresar toda para darle la vuelta. Entonces los adolescentes en esta época está muy difícil porque es que viven de pantallazos. Ya ni siquiera se muestran de una forma vocal hacia los demás. ¿Usted considera que las jergas y los argots son fundamentales a la hora de formar seres humanos? Por supuesto, la jerga y el argot es lo que hace la cultura. Por eso se llama un lenguaje creado por las determinadas personas, para hacerse entender indistintamente
de que hablemos jergas y hagamos argot en diferentes partes, pero es que es cultura. Y donde hayan diferentes culturas, la esencia es el conocimiento general que se va obteniendo. Yo para conocer algo debo tener esos argot de los diferentes partes y eso que contrae, que yo teniendo el conocimiento de las cosas, lo puedo aportar en la docencia, lo puedo aportar en la medicina natural, lo puedo aportar en muchos campos de la ciencia. Si no existiera el argot y las jergas de las cosas, yo creo que el mundo sería invisible, no existiría. Como pudimos evidenciar en la entrevista anterior, existen palabras y expresiones usadas por las personas mayores de 60 años que nosotros, las generaciones posteriores o más jóvenes, desconocemos en su gran mayoría y que no utilizamos. O también hay palabras que nosotros pues sí conocemos, pero que no utilizamos. Esto pues se debe a varios factores, como dependiendo de la ciudad en donde vivimos, ya sea si es una ciudad capital, una ciudad intermedia o una ciudad pequeña. Esto pues influye en que las palabras y expresiones de las generaciones más mayores sean utilizadas por las generaciones más jóvenes. Otros factores que también influyen son el estrato socioeconómico, ya sea un estrato alto, medio o bajo. Y también otro factor que es muy importante es la tecnología, que las personas, las generaciones más jóvenes están más familiarizadas con la tecnología y utilizan términos y palabras relacionadas con los avances tecnológicos. Sin embargo, también podemos evidenciar que existen muy pocas palabras y expresiones que lograron traspasar la barrera generacional y que algunos jóvenes pues utilizamos. Y pues posiblemente pues las generaciones siguientes las puedan utilizar también.